Dios te bendiga en este hermoso día. En este día te quiero leer en San Juan. Pero antes que nada quiero poner este video en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, yo pongo en tus manos este video, Padre, para que seas tú el que hable a cada uno de nosotros. Yo me hago a un lado, Espíritu Santo, para que seas tú el que ministre corazones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Nia, te quiero leer en San Juan 1:3. Dice, lo hemos visto y oído. Eso es anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Dios siempre está honrando a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es la puerta para llegar al Padre. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú no puedes llegar al Padre si no es a través de Jesús. Ahora, en el 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí nos está diciendo que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces no hay que andar en tinieblas para que practiquemos la verdad, para que no andemos en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, o sea que nos tenemos que llevar bien con todos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros vamos a Dios y nos postramos ante Dios y le pedimos perdón por todas nuestras faltas, Dios nos perdona. Aquí dice Jesucristo es el Hijo y nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros vamos al Hijo y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y Él nos limpia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces todos nosotros pecamos, todos los días fallamos a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay que ir con Dios para que nos limpie de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí está la palabra de Dios hablándonos. En el 2 dice Jesucristo, el justo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Entonces hay que ir con nuestro abogado cada vez que le fallemos a Dios. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, estás mintiendo, dice la palabra de Dios, que de tal eres mentiroso y la verdad no está en ti. Entonces, hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces debemos de andar como Dios ha andado en esta tierra. ¿Cómo andaba Jesús en la tierra? Sanando a los enfermos, andaba sacando a los demonios, andaba predicando su palabra, andaba orando ante el Padre. Todo eso debemos de hacer nosotros. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces no hay que aborrecer a tu hermano porque entonces dice la palabra que estarás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si tú aborreces a tu hermano, estás en tinieblas y no sabes hacia dónde va, dice la palabra de Dios. En el San Juan 2:18 dice, hijitos,
ya es último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y es verdad, hay muchos anticristos ya en la tierra. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces hay que permanecer con Dios, ¿verdad? Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y no toda persona que va a la iglesia es un hijo de Dios. Déjame decirte que hasta los demonios van a la iglesia para ver qué hay ahí, para hacer males, ¿verdad? Entonces, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, pero porque le conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién niega que Jesús es el Cristo? Vamos a ver quién es. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces no hay que negar al Padre ni al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces es necesario confesar al Hijo, de invitarlo a nuestras vidas para poder tener al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Esta es la promesa. Él nos hizo la vida eterna. Dios nos prometió vida eterna. Aquellos que son fieles, ese es el pueblo de Dios que Dios va a recoger en el día postrero. Va a venir por su pueblo. Aquellos que creen en su nombre, que lo han invitado a entrar en su corazón, que día a día oran ante el Padre, que día a día leen la Biblia, que se congregan en una iglesia, que tratan de vivir una vida apartada. Yo siento que yo soy una persona apartada, yo no salgo. Me dicen, tú eres soltera porque tú no sales. No va a venir nadie a tu puerta. Y yo confío en el Señor. Yo sé que Dios va a poner a alguien en mi vida un día. Y no tengo que andar en el mundo para poder conocer a alguien. Si Dios quiere que yo conozca a alguien, me lo va a poner en mi camino, puede ser hasta mi vecino, ¿verdad? Que compartimos ahí, no sabemos. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces a mí me dicen, no, pues que tú no sales, por eso no tienes a nadie. No, yo estoy apartada para el Señor. Yo me dedico a ir a la iglesia, a cuidar a mis hijos, mi casa, a trabajar y para hablar la palabra de Dios, y es todo. Y si Dios quiere que yo conozca a alguien, pues bueno, Dios será, pero yo no ando buscando a nadie. Dice, pero la unción de vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos ha enseñado permanecer en él. Ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces hay que esperar la venida del Señor, que ya está a la puerta. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate bien, para esto apareció el Hijo del Señor, que es Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios con nacido de Dios? Si tú lo has invitado a entrar a tu corazón y le has pedido perdón por todas tus faltas y crees que murió en la cruz por ti y por todos y lo declaras con tu boca, es que has nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios pero no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él.
La simiente de Dios es el Espíritu Santo que mora en cada una de las personas creyentes, en cada persona que ha recibido a Jesús mora el Espíritu Santo, que es el que me guía a hacer estos videos y es el que me guía a ir a la iglesia, a tener hambre y sed de Dios y a tener esa comunión con Dios. Es el Espíritu Santo que está aquí morando en mi vida, es el que me guía a todo esto. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces yo soy nacida de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces no es bueno que odies a nadie y ames a tu hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por causa le mató por sus obras que eran malas, y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces yo sé que a mí me aborrecen por predicar la palabra, y pues me hacen así como a un lado, pero está bien. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte, en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano no es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si tú aborreces a tu hermano, la palabra de Dios dice que eres un homicida y que la vida eterna no estará en ti. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí está un corto mensaje. Te puedo leer mucho más, pero pues no lo quiero hacer muy largo. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia y este es un poquito de la palabra de Dios para que permanezcas en la fe. La palabra de Dios nos da vida, así que es muy importante escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia.